Pues como nos está diciendo el canto, ¿verdad? Pues sí, la santidad, podríamos decirlo, puede parecer una locura para los ojos del mundo. Pues sí, ¿verdad? Porque estamos en un ambiente donde me haces, me la pagas, ¿verdad? Y no me voy a dejar, ¿verdad? Y aquella persona que no dice nada, es un tonto, ¿verdad? Está medio mal. Pero bueno, precisamente estamos llamados a eso, a imitar a Cristo, no al mundo, ¿verdad? Y bueno, también en el tema pasado ustedes leyeron o escucharon los 10 mandamientos y hay una cita que es Éxodo 24 que nos dice lo siguiente: no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí está claro, ¿verdad? Este mandamiento, y es uno de los mandamientos: no te hagas ningún ídolo ni figura. Y si nosotros nos damos cuenta como católicos, pues siempre tenemos imágenes en todos nuestros templos, ¿verdad? En nuestras iglesias católicas siempre tenemos imágenes. Entonces, ¿estamos quebrantando ese mandamiento? Pero claro que no, ¿verdad? Aquí de lo que nos está hablando es de la idolatría. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? La tría significa adoración, ¿verdad? Y esa adoración solamente se le da a Dios. Es por eso que cuando nosotros estamos en la Sagrada Eucaristía, en el momento de la consagración, es el único momento en el que nos arrodillamos, porque estamos delante de Dios. Delante de las imágenes, nosotros solo debemos hacer una reverencia. Es como un signo de respeto. Y si tenemos esas imágenes, son precisamente para darnos ánimos, ¿verdad? Como les decía, cuando uno conoce las vidas de los santos antes de que fueran santos, pues uno dice, ay, pero si este era así, ¿verdad? Si este era otro así. ¿Y cómo logró la santidad? Pues con la ayuda de Dios. En particular, ¿verdad? A mí me gusta mucho la vida de San Francisco de Sales. Nosotros solo debemos hacer una reverencia. Me gusta mucho su vida de él, ¿verdad? Porque precisamente me identifico con él. Él, fíjense que su papá era iracundo a más no poder, ¿verdad? Y su mamá, pues su mamá era muy dócil, muy amable. Entonces, San Francisco, pues, heredó el temperamento de su papá. Entonces, imaginan, pues sí, ¿a quién le gusta a una persona, pues, iracunda? ¿O a quién le cae bien? No, ¿verdad? Nos hacemos a un lado porque, ay, no, explota en cualquier momento, mejor corre, ¿verdad? Huye de esa persona. Y bueno, fíjense, él fue tanto, ¿verdad?, su amor a Dios, tanto su negación a él mismo, que pues logró, ¿verdad?, ser amigo de Dios. Y ahorita inclusive nosotros lo podemos encontrar como el santo de la amabilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la Sagrada Escritura? Les decía, ¿verdad?, que la tría significa adoración. Entonces, ¿qué es la idolatría? Es cuando se adoran ídolos. Y muchos de nosotros podemos caer en esta falsedad. Cuando se idolatra ya a algo o a alguien, entonces estamos cayendo en ese pecado. Vamos a ver cómo la misma Sagrada Escritura nos va a aclarar esto, porque Dios no se contradice. Vamos a buscar Éxodo 32, versículos del 1 al 8. Éxodo 32, del 1 al 8. Y nos dice lo siguiente: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Y Aarón les contestó: quítenles a sus mujeres, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos aquí. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro con un cincel. Lo trabajó hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos dijeron: Israel, este es tu Dios, que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro y luego gritó: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Al día siguiente por la mañana se levantaron y ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación.
Después el pueblo se sentó a comer y beber, y luego se levantaron a divertirse. Entonces el Señor le dijo a Moisés: anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. Muy pronto se ha apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y presentándole ofrendas, y dicen: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios prohíbe la imagen, ¿verdad? En ese sentido, Dios prohíbe la idolatría precisamente porque los israelitas tendían mucho a esto. Aquí vemos, ¿verdad?, que después de que Moisés subió a hablar con el Señor y que tardaba en bajar porque precisamente Dios le estaba dando los mandamientos, pues este pueblo hizo de las suyas. Como seres humanos, nosotros necesitamos de las cosas visibles, ¿verdad? Uno se puede imaginar las cosas y todo, pero si no tienes un concepto de esa imagen, pues no, ni siquiera la puedes imaginar. Por eso necesitamos verlo, o a veces nosotros decimos, voy a tocarlo. Necesitamos palpar las cosas para creer en su existencia. Bueno, las imágenes nos ayudan para eso. Nosotros no veneramos el cartón, el yeso, la madera del que está hecho la imagen. Eso sería algo tonto. Nosotros, ¿verdad?, veneramos lo que representa. Y tan sencillo, ¿verdad?, como por ejemplo nosotros tenemos fotografías en nuestras casas. A veces ahí tenemos ahí a la mamá, al papá, a los hermanos. Y cuando alguien va a tu casa, tú les dices: miren, ella es mi mamá, él es mi papá, ellos son mis hermanos. Pero no nos está diciendo que el cartón, ¿verdad?, que el papel, ese es tu hermano, o sea, no, ¿verdad?, sino lo que está representando esa imagen. De la misma manera, nosotros como católicos, por eso veneramos esas imágenes, no por el material de lo que es. Algunos hermanos separados nos dicen eso, ¿verdad?, es que es yeso, es que es madera. Sí, ese es el material, pero yo no estoy venerando el material, estoy venerando lo que representa, ¿no? Y nosotros precisamente somos imágenes de Dios. Vamos a ver cómo el mismo Dios ordena que se hagan imágenes. Es en el libro de los Números, capítulo 21, Números, capítulo 21, versículos del 8 al 9. Nos dice lo siguiente: el Señor le dijo: hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos cómo Dios no se puede contradecir, ¿verdad? Como primero dijo que no se hicieran imágenes y ahorita él mismo le está diciendo: haz una serpiente. O sea, es una imagen. Y encontramos muchas citas más donde se le pide, ¿verdad?, a Moisés, se le pide al pueblo que haga imágenes, inclusive de querubines, de palmeras, de todo. No es que Dios esté contradiciendo. En realidad, lo único que Dios está prohibiendo es la idolatría. Es decir, ¿verdad?, poner en su lugar a alguien, ¿verdad?, quitarle lugar a Dios y poner algo. Eso sí es idolatría. Lamentablemente sí, muchos católicos podemos caer en eso. ¿Y cómo es eso? Porque muchos, por ejemplo, ¿verdad?, nosotras luego nos dedicamos a visitar los hogares y vamos ahí de casa en casa. Y a veces uno ve, ¿verdad?, ahí afuera de la casa una imagen de la Virgen de Guadalupe, una imagen de San Judas, una imagen de cualquier otro santo. Y uno dice: ay, esas personas, ¿verdad?, muy devotas y todo. Pero resulta que esas personas ni siquiera van a misa. Pero los días 28, ¿verdad?, ahí hay banda, mariachi, cervezas, ¿verdad?, porque están festejando al santo. O el 12, ¿verdad?, de la Virgen de Guadalupe. No, hombre, ahí, ¿verdad?, todos cayéndose de borrachos porque llevan las mañanitas y todo. Pero ¿eso le agradará a la Virgen? O sea, ¿esa es la verdadera devoción? Ahí es donde podemos caer en la idolatría, ¿verdad?, pensando que eso le agrada a ella y eso no le agrada a ella. Imagínense cómo podemos celebrar la fiesta de un cumpleaños de alguien con algo que no le gusta. Es decir, ¿verdad?, no sé,
fulanita va a cumplir años y no le gusta el chocolate. Ah, pero como a los demás nos gusta, hay que hacerle un pastel de chocolate. Entonces, ¿para quién es la fiesta? Así también, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a caer en la idolatría cuando tenemos imágenes, cuando inclusive cargamos, ¿verdad? Ahí en nuestros monederos, en la mochila, no se vea, pero no vamos a misa, pero no nos confesamos, pero no comulgamos, pero no asistimos a lo que nos pide la iglesia. Entonces, pues eso sí sería idolatría, ¿verdad? Cuando en realidad no vivimos de una manera coherente con nuestra fe. ¿No está mal que tengamos las imágenes? Claro que no, porque ellas nos ayudan a pensar en Dios, ellas nos ayudan a reflexionar, ellas nos ayudan a acercarnos a Dios, pero ese es el fin, no solamente tenerlas inclusive a veces como un amuleto. Tengamos mucho cuidado porque inclusive, ¿verdad?, muchos personas que se dedican a la santería o demás, utilizan esas imágenes para engañar a los católicos. Ahí nosotros tenemos un vecinito, ¿verdad?, que vende todo eso de la santería y demás, y me llama la atención porque tiene ahí a San Miguel Arcángel, creo que hasta San Charbel, ¿verdad? Ah, pero ahí está la muerte también, de todos colores y sabores. Entonces, la gente que llega, ay, pues qué bonito, ¿verdad?, porque sí tiene estos santos aquí y demás. En realidad no es así, es una trampa del mismo demonio. Por eso no caigamos en esos errores. Vamos a ver qué nos dice Jesús, el mismo Jesús, acerca de estas imágenes. Vamos a buscar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 16 al 17. San Marcos, capítulo 12, versículos del 16 al 17. En esta cita, pues el Señor nos va a aclarar bien a qué se refiere con eso de las imágenes. Capítulo 12, versículos del 16 al 17. Se la llevaron y Jesús le dijo, ¿de quién es esta cara y el nombre que está escrito? Le contestaron, del emperador. Entonces Jesús les dijo, pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Y su respuesta los dejó admirados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí lo que le muestran a Jesús es una moneda, un denario, ¿verdad? Y precisamente en esa moneda iba grabada la imagen del emperador. Si nos damos cuenta, Jesús no contestó, ¿verdad?, yo les dije que no hagan imágenes, ¿por qué están haciendo imágenes? No, ¿verdad? Él pregunta, ¿de quién es? ¿De quién es esa cara? ¿De quién es ese nombre? Bueno, dénsela al emperador. Pero fíjense lo que dice ahí, ¿verdad? Y denle a Dios lo que es de Dios. Muchas personas malinterpretan esta cita, ¿verdad?, pensando en que, entonces quiere decir que lo de la política es muy aparte, ¿verdad? La política aparte y lo de Dios, o sea, lo de la iglesia allá, ¿verdad? Que no se metan acá, no digan nada. No es eso. Si esa moneda tiene esa imagen que es del emperador, ¿cuál es la imagen de Dios? ¿Recuerdan ustedes que cuando vimos el primer tema de Dios creó todo lo que existe? Dice que el hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios. Entonces lo que aquí Jesús nos quiere decir es, denle a Dios lo que es de Dios. Es decir, ¿cuál es su imagen? Nosotros, el ser humano es imagen de Dios. Entonces nosotros somos de Dios, nosotros pertenecemos a Dios. Y así como al emperador se le dio su moneda, bueno, nosotros tendríamos que ser para Dios y solamente para Dios. Bueno, vamos a escuchar otro cantito que también nos va a hablar acerca de ese reflejo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que dar de Dios a los demás. Porque les decía, ¿verdad?, no es solamente saberlo, sino intentar llevarlo a la práctica, esforzarnos. Y Dios siempre premia el esfuerzo. Vamos a escuchar ese cantito para ponernos acorde con este tema. Tal como soy, hoy tú
temo fallar. Mi vida me es difícil poder dejar, pero cómo negarme si sentí tu amor, si escuché tu voz en mi corazón. Tú eres mi instrumento elegido para llevar mi nombre. Tú eres la esperanza que dará paz y consuelo a los hombres. Yo soy tu Dios, contigo yo voy, contigo siempre estoy. Por ti la vida doy, ven, sígueme, que yo te cuidaré, te amo y te amaré, y en mi reflejo te transformaré. No sé hablar, no sé cantar, ¿en qué podré ayudar? Pero que se haga en mí tu voluntad, me entrego a ti sin ver atrás. Tu espíritu que encienda mi corazón, que me haga iluminar y reflejar tu amor, que ya quiero gritar que tú eres salvación y que mi bendición fue oír tu voz. Tú eres mi instrumento elegido para llevar mi nombre. Tú eres la esperanza que dará paz y consuelo a los hombres. Yo soy tu Dios, contigo yo voy, contigo siempre estoy. Por ti la vida doy, ven, sígueme, que yo te cuidaré, te amo y te amaré, y en mi reflejo te transformaré. Oh, no. Y en mi reflejo te transformaré. Tú eres mi instrumento elegido para llevar mi nombre, para llevar mi nombre. Esperanza que dará paz y consuelo a los hombres. Yo soy tu Dios, contigo yo voy, contigo siempre estoy. Por ti la vida doy, ven, sígueme, que yo te cuidaré, te amo y te amaré, y en mi reflejo te transformaré. Oh, no. En mi reflejo te transformaré. Muy bien, pues ahí está, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, su imagen, su reflejo en los demás. Vamos a hablar también un poquito sobre las reliquias, ¿verdad? ¿Qué es una reliquia? No vayan a decir como un señor, ¿verdad? Que me dijo, ay, pues yo creo que mi suegra, madre, porque ya mi suegra está bien viejita. No es una cosa vieja, ¿verdad? A veces pensamos eso, que las reliquias son cosas antiguas, viejas. No, en el sentido católico no. O inclusive a veces nos toca ir a algún santuario y por ahí vemos que pásale por sus reliquias, ¿verdad? Que aquí están sus reliquias. No, esos son objetos religiosos, ¿verdad? Escapularios, rosarios. No, esas no son reliquias. Entonces, ¿qué es una reliquia? Una reliquia es aquello que perteneció a un santo. Inclusive tenemos 3 grados de reliquias. Las reliquias de primer grado son las que son parte de su cuerpo. Por decirlo, ¿verdad? Un ejemplo, tenemos cuando San Juan Pablo II visitó aquí de Nuevo México, ya como santo, venía en un pomito su sangre, ¿verdad? Y esa era la reliquia, ¿verdad?
la reliquia de primer grado. Pero tenemos también las de segundo grado. ¿Cuáles son? Son las cosas u objetos que pertenecieron a ellos. Por ejemplo, en el caso de San Juan Pablo II, pues su estola, su anillo, su rosario con el que rezaba, su breviario, su Biblia, cosas que le pertenecieron a él, ¿sí? Y también tenemos las reliquias de tercer grado. Esas reliquias son aquellos objetos, aquellas cosas que han tocado a las de primer grado. Por lo que estoy comentando, las reliquias pues no son fáciles de conseguir, ¿verdad? Es una dicha que alguien tenga una reliquia. Nosotras como religiosas, ¿verdad? Pues tenemos ese gran privilegio de que Dios pues nos ha concedido esa dicha de tener pues algunas, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una de Santa Margarita María Alacoque, ¿verdad? Ella es a la que se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Y como tenemos contacto con las hermanas de la Visitación, que son las hermanas de su congregación, cuando llegaron las reliquias ahí a la Ciudad de México, ellas pasaron, ¿verdad?, por sus reliquias de primer grado, muchos listoncitos, y a cada quien pues nos dieron un listoncito, ¿verdad? Y pues ahí lo tengo y lo conservo y le pido a Santa Margarita que interceda por mí. Esa es una reliquia de tercer grado, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan estas reliquias o por qué nosotros debemos venerar las reliquias? Lo vamos a ver con la siguiente cita. Aquí en la Sagrada Escritura, en el capítulo 9 de de San Mateo, capítulo 9, versículos del 20 al 22. Dice lo siguiente: entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo, ánimo, hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si nos damos cuenta, esta mujer no fue que le pidió a Jesús una oración directa, no fue que se entrevistó directamente con él, sino que dice ella, ¿verdad? Ella en su fe pensaba con que solo toque su capa. Inclusive dice que se le acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa. Entonces fíjense, y Jesús sintió cómo, ¿verdad?, había salido esa sanación de él. Inclusive en San Lucas, que nos la narra de una manera un poquito más amplia, dice, ¿verdad?, que Jesús volteaba y decía, ¿quién me ha tocado? Y los mismos discípulos así como que, ay, Señor, estamos aquí tan apretujados, todo el mundo te está aquí tocando, y tú preguntas todavía quién te tocó. ¿Por qué? Porque esta mujer lo tocó con esa certeza, con esa fe, ¿verdad? Dice ella, con solo que llegue a tocar su capa, quedaré sana. O sea, ella no pensó, pues a lo mejor, ¿verdad? Si toco su capa, a lo mejor ya me siento mejor, tal vez. No, y es lo que nos falta a muchos de nosotros. A veces, según decimos tener fe, y sí, le pedimos a Dios, pero como quiera vamos allá que nos hagan una limpia, ¿verdad? O que nos den un amuletito, o a ver, ¿verdad? O si buscamos otra cosa, ¿verdad?, que nos ayude. Entonces no tenemos fe. Aquí vemos que este manto, ¿verdad?, que pertenecía a Jesús, es precisamente una reliquia de segundo grado, y pues Dios obró el milagro. Vamos a ver también Hechos 5:15, que en esta cita también nos narra cómo Dios obra milagros a través de las reliquias. Y por eso pues nosotros también las veneramos, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 15 nos dice lo siguiente: y sacaban los enfermos a las calles, poniéndolos en camas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí, ¿quién era el que sanaba? ¿La sombra o San Pedro? Pues ninguno de los dos, ¿verdad? Dios era el que sanaba. Por eso es muy importante que tengamos esto en cuenta, ¿verdad? Porque podemos ir desviándonos de lo que es y no lo entendemos de una manera adecuada. Inclusive, aquí mismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículos del 11 al 12, nos lo aclara. Nos dice lo siguiente:
Y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocados por su cuerpo eran llevados a los enfermos y estos se curaban de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo aclara, ¿verdad? Dios hacía grandes milagros por medio de Pedro. Entonces también las reliquias, ¿verdad?, nos ayudan para alcanzar también favores de Dios. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquellos, ¿verdad?, que poseemos estas reliquias por gracia de Dios, pues no es que tengamos ahí un objeto mágico, ¿verdad? No, sino que son reliquias que nos ayudan a pedirle a Dios, pues aquellas cosas que necesitamos. Y bueno, vamos a ver también un apartadito que se llama el Día del Señor. Nos encontramos a veces con algunos hermanos que nos dicen, es que ustedes están mal, ¿verdad? Ustedes están mal porque ahí en la Biblia, en su misma Biblia, ustedes búsquenlo, ahí dice, ¿verdad?, que nosotros debemos de santificar el sábado. Y nosotros como católicos, pues nos reunimos los días domingos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos mal? ¿Qué nos está pasando? Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Es en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ciertamente aquí la Sagrada Escritura marca el sábado. Inclusive la palabra sábado viene de sabbat, que significa descanso. ¿Recuerdan ustedes que cuando el Señor, ¿verdad?, cuando Dios hizo la creación, dice que el séptimo día descansó? El descansar no quiere decir acostarte y no hacer nada, ¿verdad? Ay, es que estoy descansando. Muchos se malentienden así, es que el domingo es para descansar, es decir, no te levantes en todo el día. No, no es cierto. Inclusive físicamente, el estar mucho tiempo acostado puede deteriorar tu salud. Fíjense nada más. Uno piensa, ¿verdad?, ay, no, es que es para descansar. No, tu cuerpo también necesita, ¿verdad?, movimiento, necesita aseo, necesita estímulos, ¿verdad?, para que siga dando lo que tiene que dar. Y precisamente es eso a lo que se refiere. No nada más es un descanso físico, no es un acostarte todo el día sin hacer nada. No, el descanso inclusive también es un descanso del alma, un descanso, ¿verdad?, que nos ayuda a ir, ¿cómo podríamos decirlo?, pues entregándole a Dios ese día. Hay muchas personas que se van de vacaciones y cuando llegan vienen más frustrados, más enojados, ¿verdad?, porque se les perdió algo allá en el hotel, se les ponchó una llanta, el sol los quemó, vienen hasta con migraña y enojados porque ahorita un trafical, no hay cómo entrar a la ciudad, etcétera. Entonces, pues no les sirvió de nada esas vacaciones. En realidad habla de un descanso también espiritual. Por eso inclusive los retiros, así se llama, retiro, porque te retiras de las cosas y te entregas a Dios en ese momento. Vamos a ver cómo el mismo Jesús nos aclara esto, ¿verdad? En el Evangelio de San Marcos capítulo 2, versículos del 27 al 28, ahí nos va a decir Jesús qué podemos hacer con esto del sábado. Dice, Jesús añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Por esto el Hijo del Hombre tiene autoridad también sobre el sábado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús fue muy criticado porque él trabajó en los sábados cuando se supone que no debería de trabajar, pero él mismo lo está aclarando aquí. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Por eso, ¿verdad?, muchas personas católicas, personas que quieren entregarse a Dios, pero el día domingo tienen, no sé, trabajan en un hospital o en algún lado donde tienen que trabajar ese día, no hay ningún problema. El día que descansan, ellos lo pueden consagrar a Dios. En primer lugar, pues asistiendo a la Sagrada Eucaristía. Entonces no hay pretexto, ¿verdad? Porque, pero es que yo trabajo los domingos y, pero ¿qué día descansas? El lunes, el martes. Bueno, ese día puede ser tu día del Señor, el día consagrado al Señor.
Nosotros los católicos celebramos el día domingo porque precisamente el día domingo fue el día que resucitó el Señor. En el Evangelio de San Mateo dice el primer día de la semana. Entonces, si el sábado era el séptimo, pues el domingo es el primero. Además, también, ¿verdad? En un día domingo vino el Espíritu Santo. Entonces, por eso como católicos celebramos el día domingo del Señor. Y el festejar al Señor no es nada más ir a misa y ya, ¿verdad?, dedicarme después a la parranda. No, es vivir con Él en todo momento. Dios no es que se quede ya ahí en la iglesia cuando yo me salga después de misa. No, Él me acompaña a todos lados y Él quiere ser mi amigo. Por eso nosotros como católicos celebramos el día domingo. Bueno, vamos a escuchar un cantito que nos habla precisamente de cómo Jesús, Él anduvo visitando, Él anduvo haciendo su acción misionera aquí con nosotros, para que veamos que Él siempre está presente con nosotros. Por eso consagrarle tu día al Señor no implica solamente un día de la semana, sino toda nuestra vida. Vamos a escucharlo. Una mañana cerca del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. En esas playas, en ese mar, en ese río, en casa de Zaqueo, en los caminos, bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar la luz de su doctrina, sus expresiones, su caridad ungían el corazón de una fuerza divina, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. En esos valles, en ese hogar, en ese pozo, en casa de Simón, en ese monte, al atardecer, el mundo vio nacer. Muy bien, y bueno, para terminar nuestro tema, vamos a tomar por último un inciso que nos habla acerca de cómo se llama Dios. A veces, no, es que se llama Jehová, ¿verdad? Es que se llama Yahvé, y hay una polémica. ¿Cuál es en realidad el verdadero nombre de Dios? Bueno, por principios de cuenta, nosotros tenemos que tomar que los judíos, para ellos el nombre es muy importante. El nombre no es cualquier cosa, ¿verdad? El nombre es algo que le da identidad a la persona.
y pues más el nombre de Dios, ¿verdad? El nombre de Dios para ellos era pues impronunciable. Inclusive ellos tenían un tetragrama sagrado, es decir, 4 letras sagradas que representaban el nombre de Dios, y por lo general ellos no lo pronunciaban. Cuando ellos se dirigían a Dios, cuando hacían su oración, solamente inclinaban su frente hasta el suelo, y ahí verdad era que ellos pensaban en el nombre del Dios. Bueno, con la venida, verdad, de cuando se hizo el reino de las tribus de Judá, verdad, cuando se unieron todas las tribus de Israel en un solo pueblo de Dios, David reinaba sobre ellas, todas estaban unidas, pero cuando llegó Salomón al poder, hubo una división, ¿verdad? Se dividió, cuando al morir Salomón se dividió el reino, y entonces solamente se quedaron 2 de un lado y 10 del otro. Después vinieron las invasiones de los babilónicos y también de los asirios, y separaron este pueblo. Las 2 tribus que se quedaron eran como un poquito más laxas, ¿verdad? Los otros no pronunciaban el nombre de Dios en el exilio, solamente guardaban silencio porque no querían que el nombre de Dios fuera profanado por labios impuros. Pero los otros, ¿verdad? Entre ellos, pues los samaritanos, ellos sí pronunciaban. Y más o menos en el siglo V antes de Cristo, ellos lo pronunciaban, ese tetragrama, como Yahvé, así lo pronunciaban. Para el año más o menos 750 o 1000, más o menos después de Cristo, hubo unos judíos muy sabios llamados masoretas, y estos judíos quisieron ponerle, ¿cómo podríamos decir? Pues esas letras a ese tetragrama para que pudieran traducir la Biblia y de esta manera se pudiera pronunciar. Entonces ellos buscaron la palabra Adonai, que significa Señor, la incrustaron, ¿verdad? Ahí, y de ahí salió la pronunciación Jehová. Entonces, históricamente el nombre de Dios es Yahvé, ¿verdad? Jehová solamente es una composición que se hizo. Sin embargo, Jesús, que lo conoce plenamente, pues Él nos enseña a decirle Padre, Padre, ¿verdad? Cuando Él enseñó a sus apóstoles, les dijo, ustedes deben orar así, Padre nuestro. Entonces Dios no se enoja porque no le diga su nombre, pero sí considerarlo como un Padre. Y nos despedimos precisamente con este cantito que nos habla de Él como un Padre. Les damos las gracias por habernos escuchado y nos vemos la próxima semana. Gracias, Padre, por tu amor en una cruz, por amarme de tal forma, por mandar a Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad, por tu fuerza y tu amistad, por ser un Padre leal, siempre leal. Gracias, Padre, por los pequeños y bellos detalles, por cada cosa que me has dado, por cada cosa que has negado. Más que eso, gracias, Padre.